A ver si están escuchando. Buenas noches, doctora. Buenas No noches, sabemos doctora. si todos escuchan, si todos están presentes. Buenas noches, doctora. 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 Bueno, Vero, si quiere, empezamos con las diapositivas entonces. Verónica. No sé si se ve. Pero ya cambió. No se pasan. Ahorita sí. Bueno, esta clase es la clase que la doctora Molina les quería dar a ustedes, pero ella pues ha tenido un inconveniente y me ha pedido a mí que se les dé esta clase, y por eso es que también ha sido de manera virtual, porque ha sido un poco de imprevisto. El tema es pues el puerperio y lactancia materna. Demos la siguiente diapositiva, por favor. Verónica, ¿podrías ponerlas en grande? Ya, gracias. Bueno, el puerperio pues viene del latín el resultado de un niño, ¿verdad? Y define el tiempo después del parto, en el cual se dan los cambios anatómicos y fisiológicos maternos para regresar a un estadio previo al embarazo, ¿verdad? Todos los cambios fisiológicos que se dieron para generar el embarazo y que el bebé llegara a término y poder tener el parto, pues todo eso tiene que volver a la normalidad. Estamos hablando que ese periodo son más o menos 42 días, lo describe la literatura, pero a veces se tarda desde 6 semanas, o incluso podemos hablar de hay cambios que pueden durar hasta un año en regresar. Siguiente. Como ya sabemos, puerperio pues es el periodo que transcurre desde el alumbramiento hasta la aparición de la primera menstruación, que generalmente se da a las 6 semanas y generalmente se puede caracterizar por la involución de las modificaciones anatomofisiológicas, instauración de la secreción de la lactancia materna y reajuste psicológico de la madre. Recordemos que en ese periodo puede haber incluso algunas alteraciones como la psicosis posparto, en el cual las personas, incluso las pacientes, se desorientan, no reconocen a sus bebés. Entonces es un estado hormonal bastante intenso para muchas señoras y cada una puede tomarlo de manera diferente. Por eso hay que reconocer bien los signos. Por eso hay que reconocer bien los signos de cuando una señora está teniendo ya sea depresión posparto o alguna alteración psicológica que tengamos que brindarle apoyo con psicología. Siguiente. Ya dijimos, ¿verdad?, que la duración puede ser desde 4 a 6 semanas para restaurar todos los cambios fisiológicos que tuvo la mami.
Y se puede dividir en 3 etapas. El puerperio inmediato, que es el cual está en las primeras 24 horas, que generalmente son las pacientes que nosotros revisamos en los servicios, en el servicio de puerperio. Mediato de 2 a 10 días y el tardío, que es hasta los 42 días. Y la nueva literatura, incluso la ley Nacer con Cariño, te dice que el periodo postparto incluye hasta 1 año después del parto. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, entre los cambios anatómicos tenemos que la respiración se vuelve un poco más calmada, amplia y regular. El pulso podemos encontrar bradicardia materna, pero no menos de 50 a 55 latidos por minuto. Y puede haber un estado de vagotonismo. La presión arterial generalmente cae, ¿verdad? Podemos tener hipotensiones. La temperatura basal se mantiene 37 grados y encontramos los famosos entuertos, que son las contracciones uterinas que nos sirven para ir involucionando el útero. Recordemos que cuando el bebé nace, el útero queda como para 20 semanas. Para que este útero de 20 semanas vuelva a su estado normal, que es más o menos entre 10 a 8 centímetros, en algunas pacientes es menos, eso tiene que seguir con contracciones y eso se llaman entuertos y las señoras los perciben como tal, como unas pequeñas contracciones dolorosas del útero. Y para que el útero vuelva desde las 20 semanas que queda en el posparto hasta los centímetros a la cavidad intrapélvica, que es menos de 12 centímetros, puede pasar de 4 a 6 semanas. Y la vulva puede quedar con una sensación de ardor, sobre todo si ha sido un parto vaginal. Siguiente. La vagina generalmente va disminuyendo el tamaño. Recordemos que cuando ha nacido el producto, la vagina queda laxa, queda distendida, pero poco a poco va retornando a su tono. Y para eso le podemos explicar a la señora que en el posparto puede empezar a hacer los ejercicios de Kegel, que son contracciones rítmicas regulares que se pueden realizar en cualquier momento del día para generarle tono a esa vagina que ha quedado distendida. El himen, pues el himen ya no se reforma, solamente queda como tejido cicatrizal y eso se le conoce como carúnculas miritiformes. Y los vasos pélvicos también disminuyen a su tamaño porque al salir la placenta, todo el flujo sanguíneo que estaba dirigido hacia el útero pues se redistribuye y ya no hay vasodilatación a nivel pélvico. Siguiente. En el epitelio cervical, casi la mitad de las mujeres tienen regresión de displasia de alto grado después del parto. ¿Qué quiere decir? Que si durante el embarazo le encontraron displasia de alto grado, esta puede regenerarse y puede volver. Y la involución del sitio placentario, pues cuando los vasos son trombosados, esos se organizan y al final de la segunda semana en el puerperio, su diámetro es de 3 a 4 centímetros. Siguiente. En condiciones normales, la puérpera pierde alrededor de 300 cc de sangre en las primeras 24 horas. Esto es posterior a lo que perdió del parto. O sea que después del parto normal, que ya sabemos que si es vaginal, máximo 500 ml o cesárea 1000, puede perder en las primeras 24 horas más o menos 300 cc de sangre en lo que está expulsando a través de la vagina. Puede haber una dificultad para la micción, sobre todo cuando ha sido un trabajo de parto prolongado o un segundo periodo, que ya sabemos que el segundo periodo del trabajo de parto es cuando el bebé o la mamá está total y ha sido prolongado. Pueden haber traumas ureterales que le causan dificultad a la señora para orinar o incluso cuando es cesárea podemos tener traumas ureterales cuando ponemos mal la sonda transuretral y a veces hasta sale sanguinolenta la orina por la sonda. El periné puede quedar flácido igualmente con la vejiga. Siguiente. Siguiente, por favor. En el puerperio inmediato pueden haber poliuria. Ya sabemos que poliuria es el aumento de la frecuencia miccional. La vejiga tiene una mayor capacidad y una relativa insensibilidad a la presión intravesical. Esto es durante el embarazo. El traumatismo de la vejiga está más estrechamente asociado con la duración del parto. Como yo les expliqué, entre más prolongado sea el trabajo de parto, más traumas a nivel de ureteral y de vejiga podemos tener. Y los uréteres dilatados y las células renales vuelven a su estado pregestacional de 2 a 8 semanas después del parto. Recordemos que durante el embarazo se produce una hidronefrosis fisiológica
derecho, y eso es debido a la presión que produce el útero contralateral, y esto pues se regenera de más o menos 2 a 8 semanas posparto. Siguiente. En los cambios hematológicos, en la segunda semana posparto, la hemoglobina pues generalmente alcanza sus niveles normales. El peso corporal disminuye más o menos alrededor de 2 kilos en la primera semana, generalmente con el peso del bebé, pero cuando tenemos el posparto, también las señoras empiezan a tener una sudoración profusa que les ayuda a perder peso, al igual que al instaurarse la lactancia materna exclusiva, también disminuyen bastante de peso. La viscosidad de la sangre disminuye en el puerperio. Recordemos que durante el embarazo tenemos un estado de coagulación, es un estado procoagulante, y eso disminuye ya después del parto. Siguiente. El recuento de los glóbulos blancos puede alcanzar los 30.000 leucocitos, siempre y cuando los neutrófilos estén normales. Si tenemos pacientes en el posparto que encontramos leucocitosis entre 15.000 y 30.000, puede ser normal, siempre y cuando no se acompañe de otros signos de infección, como fetidez en los loquios o fétido cuando nació el bebé, o que no haya neutrofilia y que no tenga fiebre la señora ni taquicardia. Si no hay nada de eso, una neutrofilia, una leucocitosis de 30.000 puede ser normal. La hipervolemia normal del embarazo se pierde como la hemorragia posparto. La mujer casi inmediatamente recupera su volumen de sangre posterior al nacimiento, ¿verdad? Eso con la pérdida que está teniendo de sangre tanto en el parto vaginal o por cesárea. El volumen de la sangre por lo general regresa a su nivel de no embarazada una semana después del parto. El gasto cardíaco generalmente permanece elevado durante 24 a 48 horas después del parto y disminuye a valores no gestacionales a partir de la primera semana. Recordemos que en el embarazo, todo el embarazo va encaminado a tener la suficiente cantidad de sangre para tolerar el parto o las pérdidas sanguíneas que van a estar sucediendo durante el parto. Entonces, todo eso revierte posterior al nacimiento del bebé y generalmente en la primera semana ya está normal. Siguiente. En los cambios anatómicos y funcionales del peritoneio y de la pared abdominal, los ligamentos anchos y redondos requieren un tiempo considerable para recuperarse del estiramiento y el aflojamiento durante el embarazo. La pared abdominal permanece blanda y flácida. Después del parto por cesárea, en un intervalo de las 6 semanas, la fase, que es la poneurosis, sana y el dolor abdominal disminuye. O sea que estamos hablando de que una señora post-cesárea puede pasar hasta 6 semanas percibiendo dolor en el área abdominal. Las estrías abdominales plateadas se desarrollan comúnmente como estrías gravídicas. Cuando aparecen estrías, que es el estiramiento de la piel, hay un desgarre de la piel, generalmente las que son de color rojizo, esas no regresan, pero las que permanecen un color entre blanco y platinado, esas sí suelen desaparecerse, pero si se tornan rojitas, esas generalmente ya no les desaparece a las señoras. Y cuando los músculos permanecen atónicos, puede producirse una separación de los músculos, eso se le conoce como la diástasis de los rectos abdominales y puede dar paso a hernias, sobre todo hernias umbilicales. Generalmente en el posparto a las señoras se les puede decir que pueden poco a poco empezar a hacer ejercicios, ahora comúnmente o más de moda se llaman ejercicios hipopresivos, que consiste también en compresiones rítmicas de la pared abdominal, y eso es para ayudar a fortalecer los rectos abdominales y fortalecer también la fascia poneurótica. Siguiente. Como ya hablábamos, la involución uterina, generalmente en el posparto, el útero pesa hasta 1.000 gramos y puede descender a razón de 0.5 a 1 centímetro por cada día. Esto quiere decir que en 2 semanas casi que va a haber perdido la mitad de su tamaño. En la 4ª semana puede estar pesando más o menos a los 100 gramos y retornarmente al tamaño previo del embarazo. Generalmente en una señora que nunca ha estado embarazada, el útero mide entre 6 a 5 centímetros, pero ya en el posparto, en una señora que sí ya tuvo bebé, generalmente ya no queda tan pequeño, queda para unos 10, 8 centímetros. Y sí, posteriormente a la menopausia, sí puede ir involucionando y haciéndose más pequeño y atrófico, pero una señora que sí ya tuvo bebé, queda más o menos para 8 o 10 semanas el útero. Siguiente. Entre los loquios, generalmente se pueden perder por día o sobre todo en el primer día de 200 a 500 ml.
y los loquios pueden quedar saliendo desde 17 a 51 días. Normalmente a las 4 semanas ya están desapareciendo los loquios y van cambiando de color tal cual y se muestran ahí. Primero son rojos, luego son cerosos y posteriormente se tornan blancos. Y esto ya hablábamos que se debe a la destrucción de los glóbulos blancos que se están secretando a través de la sangre. Entonces, por eso son los cambios que se dan en los loquios. Los primeros son rojos, más o menos de 1 a 5 días, en los siguientes 10 días son cerosos y posteriormente a los 10-15 días se tornan blancos. Y esa es como la característica de ellos durante todo el puerperio. Y así cuando nosotros examinamos a las señoras en los controles postparto que se dan a los 7 días, de 7 a 10 días, debemos ir encontrando este tipo de loquios, así como cuando ya la volvemos a evaluar a los 40 días, ya tienen que estar blancos, no tienen que estar un rojo rutilante. ¿Por qué? Si la señora persiste con un sangrado rojo rutilante todo el puerperio, puede ser que hayan quedado restos placentarios que se lo tengamos que sacar y también puede provocar una infección. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Siguiente. Ahora, con la secreción láctea ya sabemos que durante el embarazo pues la prolactina está inhibida, pero posterior al parto, vuelve a desencadenarse su secreción para ayudar a las glándulas mamarias a producir la leche. La deprivación de estrógenos y progesterona que ocurre con la expulsión de la placenta determina la liberación de la prolactina almacenada en la hipófisis durante el embarazo. A través de un reflejo paralelo que actúa sobre la hipófisis posterior, provoca la secreción de oxitocina que actúa sobre las fibras musculares lisas de los canalículos mamarios para producir la excreción de la leche. Entonces, si se les pregunta, ¿quién es la encargada de producir la leche? Es la prolactina a nivel de la hipófisis, pero la encargada de que la leche se secrete es la oxitocina, ¿verdad? Siguiente. Ya hablamos que las etapas del puerperio, el puerperio tardío puede extenderse hasta los 40 o 60 días. Algunos autores refieren que se puede prolongar hasta que retorne la menstruación, pero algunas señoras que empiezan a planificar con las inyecciones de 3 meses o implantes hormonales, generalmente no ven regla en los primeros 3 meses hasta 2 años. Y los órganos reproductores vuelven a su estado normal más o menos a las 6 semanas después del parto. Siguiente. La atención del puerperio, que es lo que vamos a hacer nosotros, es el conjunto de acciones que se realizan con la mujer durante el puerperio a fin de evaluar el proceso biopsicosocial de involución de los cambios ocurridos en la gestación y tiene los siguientes ejes. Estandarizar las técnicas de atención durante el puerperio, evitar las complicaciones que se producen durante este periodo con énfasis en la prevención de la hemorragia y la sepsis y controlar el bienestar de la mujer en su periodo puerperal, así como ofrecer oportunamente servicios de consejería en salud sexual y reproductiva. ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta? No, doctora, todo bien. No tienen ninguna pregunta hasta ahorita. No, doctora, ninguna. No, doctora. No, doctora. No, doctora. Entonces, si les pregunto, ¿de qué día va el puerperio inmediato? ¿Quién me responde? Es las Las primeras 24 horas. doctor. ¿Y el mediato? De 2 a 10 días. Ok. Y si les pregunto, ¿quién es la encargada de que se expulse la leche? ¿Quién es? La oxitocina. Ok, muy bien. Siguiente diapositiva, por favor.
los siguientes ejes también tenemos proporcionar apoyo psicoafectivo a las usuarias en periodo corporal y su familia, promover la lactancia materna exclusiva e instruir para su correcta realización, apoyar a la mujer para el uso de un método anticonceptivo eficaz, considerando la libre elección, eso es muy importante, y orientar a las usuarias en el periodo corporal y a su familia para la incorporación de ellas a la vida habitual. Siguiente. Para el abordaje básico también tenemos, toda mujer debe recibir en su puerperio inmediato un mínimo de 2 evaluaciones clínicas completas por médico. Eso se hace, ya lo dijimos, a los 7 o 10 días y el próximo a los 40 días, y eso se refiere a la unidad de salud. A toda mujer en su puerperio inmediato se le debe promover la lactancia materna exclusiva. ¿Qué significa lactancia materna exclusiva, niños? Que se le debe de dar medicamento. Solo pecho se le va a dar al bebé. Correcto. Facilitar el apego precoz y el alojamiento conjunto según su condición y la del recién nacido, y mantener la vigilancia de la herida operatoria o de la episiotomía si se ha realizado para prevenir o detectar cualquier cambio infeccioso que se pueda estar presentando. Siguiente. Toda mujer en su puerperio presente morbilidad deberá ser atendida por personal médico utilizando el protocolo de atención respectivo. O sea que si en algún momento, generalmente las consultas o los factores más comunes de encontrar alguna alteración en el puerperio son ya sea de la presión arterial porque se encontró hipertensa en el posparto o por infecciones ya sea de la episorrafia o de la herida operatoria. Entonces siempre que ustedes vean a una señora en su posparto, tienen que observar bien o identificar bien problemas con la presión arterial o síntomas de toxemia, como ya lo conocen todos, o si se le hizo episiotomía y revisarla bien, o la herida operatoria también se debe revisar adecuadamente, porque son las 3 causas más comunes de reingreso en el periodo posparto, así como también procesos febriles, ya la primera causa por infección de vías urinarias también, o infecciones ya sea de los loquios o del útero que se llama endometritis. Se debe tratar por equipo multidisciplinario pertinente aquellas condiciones o patologías comórbidas que presenten las usuarias en su periodo puerperal, y además se deberá realizar detección precoz de condiciones que afecten la salud mental de las usuarias en el periodo puerperal, tales como la psicosis postparto, la depresión y entre otros. No es normal que una señora en su posparto pase solo llorando o que de repente ya no reconozca a su bebé ni a nadie de la familia, y son cosas que pueden pasar y se ven más comúnmente en pacientes que ya tienen predisposición para ese tipo de trastornos, como aquellas que tienen antecedente de convulsiones, pacientes ya con diagnósticos de algún tipo de esquizofrenia, porque recordemos que no todas las esquizofrenias son igual de graves, entonces en esas pacientes hay que tener un poco más cuidado con este sentido. Siguiente. Generalmente en la atención del posparto le pedimos a la señora el reposo físico y psíquico con deambulación precoz, pues se ha demostrado que disminuye el estreñimiento, la frecuencia de trombosis venosa y el tromboembolismo pulmonar. Una de las principales causas de muerte materna en el posparto es la trombosis venosa profunda. Por eso, generalmente, a todas las cesáreas deberían estarles indicando la tromboprofilaxis que se realiza con la enoxaparina. Realmente en el hospital solo se las brindamos a aquellas señoras que son con factores de riesgo, como la obesidad, trastornos hipertensivos o alguna otra enfermedad crónica como diabetes que nos pueda predisponer a la formación de trombos. Pero sí, una de las principales causas de muerte en el posparto son las trombosis venosas, y recordemos que el embarazo es un estado procoagulante, generador de trombos. Entonces, si eso no se revierte tempranamente en el embarazo, en el posparto inmediato, podemos tener estos problemas. Entonces, tenemos que saber identificar bien a qué señoras se les va a prevenir la trombosis venosa. Y esto es pacientes que sean post-cesárea o cualquier tipo de cirugía pélvica, más un factor de riesgo, ya sea obesidad, hipertensión arterial. Entonces, casi que todas nuestras señoras deberían de tener la tromboprofilaxis. En las primeras 2 horas después del parto es cuando se presentan la mayoría de las complicaciones hemorrágicas. Bueno, creo que esto ya lo hemos visto todos en los códigos rojos, por lo cual se recomienda que durante este periodo las pacientes permanezcan en sala de observación para monitorear la presión tal cual y lo hacemos en los turnos cada 15 minutos, generalmente la primera hora,
y luego cada 30 minutos en la siguiente hora. En esa evaluación de los signos vitales no solo se evalúa el estado vital de la señora, sino que también cómo está el pulso, la cantidad que está teniendo de sangrado a través de los genitales y debemos palpar el fondo del útero. Ya sabemos que en el posparto queda para 20 semanas y si no lo palpamos hay que tener cuidado porque ese útero puede estar en atonía y tenemos que darle el manejo de atonía uterina. Con los cuidados locales, pues se le recomienda a la señora que sí puede lavar sus genitales externos, una lámpara si hay realización de episiotomía o hielo en el hipogastrio para disminuir el dolor. Se debe garantizar alimentación balanceada, adecuada para la madre con abundantes líquidos orales y adecuado manejo del dolor, sobre todo si el parto fue por cesárea, se recomienda el uso de AINES, ¿verdad? Siguiente. También debemos realizar en el puerperio, debemos realizar una completa historia clínica materno-perinatal y la agenda prenatal, o sea que cuando nosotros recibimos a la señora en el posparto, debemos conocer bien todo lo que sucedió durante los controles prenatales y durante el parto si hubo alguna complicación. Debemos mantener vigilada y registrar los signos vitales de la señora cada 15 minutos en la primera hora, eso ya lo dijimos, y cada 30 minutos en la segunda hora. Brindar apoyo emocional si es necesario. Esto lo de la ley ya lo está en desuso, pero ellos en algunas literaturas sí recomiendan el masaje en el fondo uterino para evaluar tanto que el útero esté contraído como si no hay sangrado vaginal. Y debemos asegurarnos de que el útero no se relaje después de suspender el masaje uterino. Siguiente. Posterior al parto se debe asegurar el alojamiento conjunto para promover el apego precoz lo más pronto posible, si la condición materna y del recién nacido lo permiten. Recordemos que cuando el bebé nace, esa conexión o esa primera estimulación que tiene tanto el bebé como para la mamá les ayuda para formar el vínculo psicológico, emocional entre ellos, que también asegura una lactancia materna exitosa. No es lo mismo la lactancia de una señora que tuvo a su bebé y por X razón se lo tuvieron que quitar, aquella que inmediatamente el parto empieza con todo ese vínculo. Es más fácil para ella la lactancia materna que el primer ejemplo. Se debe promover la lactancia materna precoz y exclusiva, se debe brindar adecuada orientación constante para seguir con una succión adecuada. Se debe permitir la ingesta de líquidos vía oral inmediatamente si no hay contraindicación. Siguiente. Se debe indicar la dieta corriente según horario de alimentación si no hay contraindicación. Generalmente, ahora más que todo con la ley, pues se ve que casi que todas las señoras pueden comer. Y si son posquirúrgicas, pues se da 12 horas ya nada más, de nada por boca. Se debe prescribir analgésicos, generalmente el acetaminofén, 1 gramo cada 6 horas, o se puede utilizar otro tipo de analgésicos en caso de que haya algún problema o contraindicación para el acetaminofén. Se debe reforzar en la usuaria la importancia de la lactancia materna exclusiva siempre. Se deben revisar los resultados de examen de laboratorios indicados durante el ingreso y reportar las notas de evoluciones. Generalmente, ahora ya con la nueva ley que se toman los 3 perfiles de embarazo, ya no se le toma a todas las señoras exámenes de ingreso siempre y cuando vengan completos. Si no vienen completos los 3 perfiles, sí se les deja hemograma y VIH y VDL, de lo contrario ya no se les toma, a menos que surja alguna otra condición que amerite tener exámenes, por ejemplo, trastornos hipertensivos, trastornos infecciosos, sepsis en la mami o sangrados. Se debe indicar además otros exámenes de laboratorio si hay necesidad. Siguiente. Se deben realizar examen físico completo, debemos ser minuciosos con las mamas y el periné, no nos olvidemos de revisar las mamas. Las señoras generalmente por pena no dicen que están teniendo dificultad con la lactancia materna y el solo hecho de utilizar un sostén o un brasier muy apretado puede generar que los conductos de las mamas se tapen y produzcan coágulos de leche y esos son extremadamente dolorosos, que si no se destapa ese coágulo de leche que se ha formado, puede crear hasta mastitis en las mamas. Debemos siempre evaluar el estado emocional de las señoras, podemos siempre indicar analgésicos y se debe prescribir suplementos como el sulfato ferroso, una tableta vía oral, más las multivitaminas prenatales, también una tableta vía oral cada día. También el ácido fólico lo podemos tener por 3 meses más.
Debemos dar consejería de lactancia materna exclusiva y técnicas de posición y agarre. Generalmente a las primigestas o a las primíparas les cuesta más la lactancia materna que aquellas señoras que obviamente ya tenían la experiencia. Eso también desde el embarazo se les debe orientar a las señoras cómo formar el pezón para que cuando el bebé nazca pues no tenga esa dificultad, porque pezones invertidos se pueden tener y es más dificultoso la lactancia. Se debe dar consejería de la anticoncepción y promover método elegido. Se debe orientar a las mamás o explicar a las señoras que no pueden utilizar cualquier tipo de anticonceptivo. Recordemos que los combinados están contraindicados en el posparto y los que sí están indicados son a base de progesterona, como la píldora o la inyección de 3 meses o los implantes, así como los dispositivos intrauterinos, tanto el Mirena como el DIU están indicados. Se debe referir en control los primeros 7 días del seguimiento de salud más temprano, eso ya lo conocen. Siguiente. Se debe promover con la mamá y su grupo familiar la importancia de registro oportuno del nacimiento de su hijo. Se debe dar consejería relacionada al autocuidado de salud y del recién nacido. Generalmente estas dos cosas las hace enfermería, pero sí es importante que lo conozcan. Sí, enfermería orienta a los familiares cómo deben asentar al bebé. Incluso antes teníamos oficinas de los registros naturales de personas en el hospital para que no se les complicara tanto el asentamiento de los bebés, pero eso ya no está. Entonces sí se les orienta un poco más cómo asentar a los bebés. Además se les brinda consejería del cuidado del recién nacido, como la alimentación de la mamá y una dieta balanceada que sí afecta en la producción y la calidad de la leche, la importancia siempre de la lactancia materna y los cuidados del recién nacido. Cuidado, también se les recuerda que deben tener cuidado de iniciar relaciones sexuales, sobre todo si no están utilizando métodos anticonceptivos, porque hay señoras que son tan fértiles que en las primeras 4 semanas ya pueden retornar a una vida fértil y volver a quedar embarazadas. Se explica cómo reconocer signos y síntomas de alarma durante el puerperio y también se debe identificar cuando hay un alto riesgo de un siguiente embarazo. Por eso aquellas señoras que han tenido algún evento crítico, que han incluso tenido necesidad de unidad de cuidados intensivos, se les debe pedir por favor que piensen bien un siguiente embarazo. Incluso tenemos que dejar escrito nosotros en el expediente que se les ha ofrecido métodos de larga evolución o incluso algunas, si ya no es primer bebé y son más bebés, que se les ha ofrecido esterilización quirúrgica y que ellas no han aceptado, porque tampoco las podemos obligar, pero nosotros como médicos, si la señora ha tenido un evento, casi que un código que ha sido bien importante y que casi que se termina con la vida de ella, pues nosotros estamos en la capacidad de decirles y explicarles que en un siguiente embarazo puede pasar lo mismo o terminar incluso con la muerte. Entonces sí debemos dejar escrito que se les ha instruido o se les ha sugerido esterilizarse y que ellas pues no han aceptado. Y el manejo siempre psicoafectivo y social del puerperio también se les debe informar. Siguiente. Al dar al alta, debemos entregar tanto la agenda prenatal debidamente llena, que es lo que les entregamos los CLAP llenos con la copia, con la información referente al parto, puerperio inmediato y las condiciones del recién nacido. Eso siempre se debe de dar para que cualquiera que la revise o tenga contacto con la señora en el posparto, pues haya sabido qué es lo que pasó durante el parto. Debemos prescribir los suplementos que ya dijimos y se debe referir en el control posparto en los primeros 7 días posparto y a los 40 días. El control posparto es en los 7 días y 40 días. Si una paciente presenta una enfermedad crónica o desarrollo una durante el embarazo, se debe dar cita para el control con médico internista. Eso se ve más con las pacientes ya sea que desarrollaron diabetes desde un principio del embarazo o aquellas hipertensas crónicas que debutaron al principio del embarazo. Se debe dejar control con el área designada, ya sea medicina interna, endocrino, en las primeras 2 semanas posparto. Siguiente. Los signos y síntomas que complican el puerperio. Cualquiera de estos signos significa peligro en la etapa del puerperio que se lo tenemos que hacer conocer a la mamá, ya sea un sangrado transvaginal, pero ya le hablamos claro que en los primeros 7 días sí puede ser que permanezca un sangrado rojo, pero no abundante, y este tiene que ir cambiando de color a cerosos y luego blancos. Si persisten rojos todos los 40 días, es un signo de peligro.
que haya secreción fétida, que haya una palidez marcada, fiebre, disuria, caries o infecciones bucodentales. Está más arraigado sí hay infecciones puerperales, pero eso se debe detectar tempranamente durante el embarazo. Síntomas de depresión o ansiedad, trastornos psicosomáticos, signos de cualquier tipo de violencia intrafamiliar, sobre todo, trastornos visuales, dolor epigástrico, eso es por los problemas de la preeclampsia, dificultad para respirar, presión arterial mayor a 140/90 o cefalea intensa. ¿Hasta ahorita alguno tiene alguna pregunta? No, doctora. No, doctora. Bueno, entonces hasta ahorita, esos serían como los signos de peligro, igual que en el embarazo. Muy marcado la persistencia de identificar oportunamente signos de toxemia, porque también en ese periodo se puede presentar la eclampsia, que es lo que queremos prevenir oportunamente detectando cualquiera de esos problemas. Siguiente, por favor. En cuanto a la lactancia, recordemos que la prolactina es la principal hormona promotora de la producción de la leche. Esta induce la síntesis del MAR para la producción de enzimas y proteínas de la leche mediante su unión a receptores de membrana de células epiteliales de la mama. Las hormonas tiroideas aumentan selectivamente la secreción de lactolobulina. El cortisol, la insulina y la hormona paratiroidea, así como la hormona de crecimiento, son hormonas que apoyan la producción de carbohidratos y lípidos en la leche. Siguiente. Las células alveolares en las mamas es el principal sitio de producción de la leche. Luego se almacenan en las uniones estrechas, se relajan y el sodio y otros minerales pasan con facilidad a la leche combinándose con su sabor. Los sustratos para la producción de la leche son absorbidos principalmente desde el intestino materno o producidos en forma elemental en el hígado de la madre. La glucosa sirve como principal fuente de energía. Sí es cierto que hay alimentos que pueden cambiar el sabor de la leche y no solo alimentos, también hay medicamentos que cambian el sabor de la leche, por eso hay que tener cuidado. Cuando podemos escribir cierto tipo de antibióticos, hay que explicarle a la mamá que tiene que tomar todavía mucho más agua para que no sea tan fuerte el sabor de ese medicamento en la leche de la mamá. Siguiente. La síntesis de grasa a partir de carbohidratos juega un papel predominante en la producción de grasa de la leche. Las proteínas son formadas a partir de aminoácidos libres que transportan el plasma. Una proporción considerable de la leche es producida durante el episodio de amamantamiento, o sea que cuando el bebé está amamantando, en ese momento se está produciendo nueva leche. Cuando se aportan los sustratos para la producción de la leche, existe un aumento de flujo sanguíneo en las glándulas de las mamas en un 20 a 40% del tracto gastrointestinal e hígado. El gasto cardíaco puede aumentar un 10 a un 20% durante la toma. Por eso también es importante recordar que solo el hecho de la lactancia materna ayuda a bajar de peso a las señoras. Siguiente. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? No, doctora, todo bien. Yo tengo una duda, doctora. No sé si me escucha. Sí, dígame. Después del parto, ¿cuánto tiempo es lo normal para que el útero regrese a su estado normal? ¿Puede pasar más de un año? No. Hablábamos como, no sé si estaba conectada del principio, generalmente a las 2 semanas el útero ya va involucionando a su tamaño normal. Pero para el final de las 4 semanas, el útero generalmente, no, el útero ya tiene que estar a su tamaño normal. Si este no regresa a su tamaño normal, algo está pasando y debemos investigar. O incluso, generalmente en el posparto y cuando le damos de alta a las señoras, el útero queda como para 18 semanas, 20, 18 semanas. Pero si yo la veo a los 7 días, que es el control posparto, y todavía persiste con un útero para 18 o 20 semanas, eso ya es un signo de alarma, ¿verdad? ¿Es un perdón? Signo de alarma. A los 7 días ese útero ya tendría que ir a la mitad, o sea, como para 14, 12 semanas. Y así en las siguientes 2 semanas más ya tendría que estar en su tamaño normal. Gracias, doctora.
Yo tengo una duda, doctora. Digamos, en el caso si una madre tiene rechazo a su hijo, ¿afectaría bastante esto a la producción de la leche? Totalmente. Si no hay un acercamiento o un estímulo del bebé hacia hacia la mama de la señora, no va a haber producción ni secreción de leche. Entre más un bebé estimule el pezón y entre más un bebé haga la succión, más leche va a producir la señora. Entonces, si no hay un vínculo entre ellos, esa lactancia materna no va a ser exitosa. Y en estos casos, ¿qué se podría hacer? O sea, si ella definitivamente no quiere, no quiere acercarse al bebé ni nada de eso, ¿qué se podría hacer? Bueno, actualmente tenemos los bancos de leche amigables en los cuales otras señoras donan leche para otros bebés. Entonces, si queremos siempre no darle fórmula, porque obviamente el otro paso sería darle fórmula, pero si queremos algo más natural, las señoras se abocan o los familiares se abocan a esos centros de leche, centros de recolección de leche materna y les dan leche materna o la fórmula también. Gracias. No sé si tienen otra pregunta. Si no, eso sería todo y el miércoles sería el examen. Estoy pendiente con la doctora Cerón en qué aula va a ser y los horarios. Así que pasen feliz noche y nos vemos hasta el miércoles. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas Feliz noche. gracias. doctora. Gracias, No sé si la doctora Cerón ha dicho que los horarios